Bien, buen día, pues nuevamente compartiendo una palabra con cada uno y dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da, pues de poder estar nuevamente a través de este video, compartiendo con cada uno de lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es muy curioso y yo quiero que por favor me siga de principio a fin para que podamos entender y que este estudio, esto que nosotros vamos a reflexionar a través de este video, que vamos a reflexionar juntos, podamos a través de él aprender y poder entender lo que el Señor a través de esto quiere mostrarnos. Y el título es el siguiente: es tiempo de gobernarnos. Y para ello primero voy a introducir un concepto que tiene que ver con la disciplina. Ojo con esto. La disciplina, dice, es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado. Y yo quiero que por un momento reflexionemos en lo siguiente. ¿Quiénes son precisamente los que alcanzan los primeros lugares? Ya sea en un deporte, en una determinada disciplina, en algo que tiene que ver con algo académico, en algo que tiene que ver con el trabajo. Sin duda alguna, cada una de esas personas vamos a ser coincidentes en algo. Tienen una disciplina. Hay algo que aplican constantemente y que esa constancia en lo que ellos hacen les hace agarrar un cierto expertise en lo que hacen. ¿Por qué? Porque es algo que practican de constante. Entonces, para ello, ¿usted qué cree? ¿Que sea fácil o difícil? Por supuesto, no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene que haber una disciplina. Y a veces hay momentos en los que tal vez nosotros queremos hacer una determinada actividad, pero hay momentos en los que esa actividad tal vez no va a ser agradable a nosotros. Entonces, imaginémonos por un momento un lugar donde usted pueda hacer lo que usted quiera, donde nadie a usted le ponga límites, donde los excesos no tienen ningún problema. En pocas palabras, si usted ve eso, que todos hacen precisamente que tienen esa total, por así decirlo, libertad, aunque en realidad tiene que ver con otra palabra, y es libertinaje. ¿Qué cree que sea lo que causa? ¿Qué causa cuando una persona tiene total libertad en hacer eso? Estoy seguro de una sola palabra resumida en 4 letras y se llama caos. ¿Por qué? Porque imagínese a todos sin ningún tipo de frenos. Entonces, para eso, ¿qué se necesitaría? Alguien que ponga control, alguien que ponga disciplina, alguien que gobierne. Y esta es la parte interesante. ¿Por qué? Porque disciplina con gobierno se relacionan. Ahora, no vengo a hablarle de un sistema de gobierno, ni vengo a hablarle del gobierno. Vengo a hablarle de un individuo, vengo a hablarle de una persona, vengo a hablarle de usted y de mí, y de la capacidad que Dios mismo ha puesto. ¿Para qué? Para poder gobernarnos. Y esto es lo interesante que nosotros tenemos que ver. Esa capacidad de gobernarnos a nosotros mismos tiene un nombre y se llama dominio propio. Cada uno de nosotros, a nosotros mismos, nos ponemos un límite para hacer esto o para dejar de hacer aquello. Y hoy sí vamos a la palabra. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Estoy seguro que tal vez usted había leído antes este pasaje, pero hoy le va a hacer un sentido totalmente diferente. Dice la palabra en segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Note lo que dice lo primero.
espíritu de cobardía. Aquellos que no tienen la capacidad de decir no a nada. Aquellos que no tienen la capacidad de poner un límite. Pero ojo con esto. Dios dice, hey, te he dado un poder. Es algo que ya está en cada uno de nosotros. Y en ese poder, el primero es amarnos. Porque ¿cuántos hay que por no poner límites, por ejemplo, en lo que comen, por no poner límites con respecto a con quienes se llevan, aunque haya relaciones que sabemos que a la larga son relaciones que en realidad lejos de hacernos un bien, nos hacen un daño? Y tenemos la capacidad para que aquellos lugares de repente donde frecuentamos y donde sabemos que no son buenos para nosotros, tener la capacidad de decir no o de decir sí. Eso se llama poder. Eso también es amor. ¿Y qué puedo resumirle con esto? El dominio propio. Y eso es algo que Dios mismo nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Mire lo que dice en el libro de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note esto. Esta palabra espíritu está escrita con mayúscula. Eso significa que tiene que ver con el Espíritu Santo. Eso significa que tiene que ver con Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo en pocas palabras este versículo? Está diciendo, andemos. ¿En dónde? En Dios. Y no satisfagamos los deseos de la carne. Nuestro andar debe de ser un andar correcto. No le estoy hablando de iglesia. No, le estoy hablando de un estilo de vida. El cristianismo en realidad tiene que ver con una cultura. Y esa cultura tiene que ver con una forma y un estilo de vida. Y tiene que ver también con ejercer y saber en cada momento de nuestra vida aplicar un dominio propio. Y también eso tiene que ver con andar en el Espíritu. Porque se necesita sabiduría para muchas decisiones que nosotros debemos de tomar, pero que si nosotros sencillamente no estamos encaminados en lo correcto, en lo que es bueno, entonces vamos a tomar decisiones que no van a tener que ver con sabiduría. Sigamos con la palabra. Dice versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Mire, esta palabra es sumamente clara. ¿Por qué? Porque note esto, está hablando de gobierno. Si nosotros dejamos que nuestra naturaleza carnal, humana, haga lo que desea, lógicamente vamos a apartarnos de aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mire, esta palabra es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos está hablando de un conflicto, pero un conflicto en el cual si sabemos separar los términos, si sabemos qué es lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, qué es lo que es bueno y lo que es malo, entonces, a través de eso, voy a poder tomar sabias decisiones. Mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 18, declara lo siguiente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire, esta palabra es sumamente clave para lo que nosotros queremos poder dejar sembrado en este mensaje. Y tiene que ver con esto. Es tiempo de gobernarnos. Porque note lo siguiente. Si sois guiados por el Espíritu, nuevamente en mayúscula, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Es decir, si usted hace lo bueno, probablemente usted no va a necesitar que alguien venga y le diga que haga lo bueno, lo correcto. Ahora, diferente es cuando nosotros estamos haciendo lo malo. Porque cuando viene alguien que conoce lo correcto
y quiere mostrarnos lo que es correcto, eso no nos va a agradar. ¿Por qué? Porque sencillamente es algo que no estamos practicando. ¿Qué pasa normalmente cuando la ley quiere ser aplicada sobre personas que están quebrantando la ley? Hay resistencia. Ahora, qué diferente es cuando la ley de lo correcto se quiere aplicar a personas correctas, porque no van a tener una resistencia con respecto a eso porque es algo que practican. Pero le digo algo, si usted sabe que usted está haciendo algo incorrecto y eso que usted está haciendo incorrecto, usted lo disfruta, pero de repente hay alguien que viene, que conoce lo correcto y le dice, es tiempo de hacer las cosas correctas, lógicamente eso a usted no le va a agradar. Y esta palabra, en resumen, lo que nos está diciendo es, nosotros no necesitaríamos de la ley si sencillamente cada uno de nosotros podemos gobernarnos a nosotros mismos y tener un dominio propio sobre las cosas correctas. Entonces, eso cambia totalmente la perspectiva. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que el Señor quiere venirnos a enseñar en este tiempo. Es tiempo de aplicar esa palabra del libro de Timoteo. Es tiempo de amarnos a nosotros mismos y de ejercer ese poder que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para tener dominio propio y para hacer las cosas correctas que Dios nos manda hacer en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en los estudios, en todo lo que nosotros estemos realizando, en nuestras relaciones como familia. Debe de haber un dominio propio. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para discutir, hay tiempo también para callar, hay tiempo para apartarse, hay tiempo para acercarse. Todo tiene que ver con un dominio propio. No es que cada vez que yo quiero expresar mis ideas y mis formas de pensar, esto vayan a traer cosas buenas. ¿Nota usted que a veces cuando dos personas están discutiendo, qué es lo que puede marcar la diferencia? Cuando en medio de una discusión hay uno que sencillamente no participa. Tal vez una persona viene a usted y viene insultándole, diciéndole groserías, diciéndole cosas y probablemente a lo interno suyo usted quiere reaccionar. Y es más, usted sabe que hay palabras que pueden salir de su boca que pueden venir a cortar, a herir a aquella persona, a decirle tal vez algo, un punto que tal vez no había tomado en cuenta, pero que usted sabe que es la parte que lo va a desequilibrar, que es la parte que precisamente va a venir a poner fin a esa discusión. Pero el precio para poner fin a esa discusión es herir a esa persona. ¿Lo haría usted? Eso tiene que ver a veces con el dominio propio. Cuando venimos nosotros y decimos, hey, ¿será tiempo de decirle esto o sencillamente quedarme callado? Qué interesante es cuando tal vez una persona quiera discutir y otra tiene el dominio para poder dominarse con respecto a lo que quiere decir. Tiene el control para saber cuándo debe de hablar y cuándo debe de callar. Qué interesante es que cuando nosotros venimos y sabemos gobernarnos a nosotros mismos, sabemos conducirnos sabiamente. ¿Y sabe por qué? Porque lo que marca la diferencia en todo eso se llama el Espíritu de Dios. Note por favor cómo el mismo apóstol Pablo, de todos estos versículos que hemos leído, son escritos por el apóstol Pablo. Y él precisamente nos va metiendo en esto que parece un dilema, en esto que parece una confusión, pero que en realidad viene para traer una solución. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Note lo que está explicando él. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos un límite, la tendencia es a seguir los deseos de la carne. Esa es la tendencia natural. El hacer lo malo es la tendencia natural. Pero el hacer lo bueno, ahí es cuando tenemos que poner los límites. Ahí es cuando nosotros precisamente tenemos que venir
y ejercer aquello que tal vez no habíamos ejercido antes. Entonces, mire cómo sigue describiendo en el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de la mente que conoce lo correcto, pero la tendencia del ser humano, la tendencia pecaminosa, lo quiere llevar a cosas que no son las correctas, pero que tal vez de repente en el no saberse gobernar es algo que de repente la persona misma disfruta. Disfrutar haciendo lo malo. Mire lo que dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, es bueno que hayan leyes. Es bueno que hayan condicionantes. ¿Por qué? Porque esas son precisamente las que van a poner un freno, las que van a poner una alerta. Hey, esto está mal. Esto no está bien. Esto no es lo que yo conozco como correcto. Mire lo que dice el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces ya no es ni la persona, es que se dejó gobernar. Y eso que lo está gobernando es algo a lo cual no lo ha puesto límites. Es algo a lo cual no ha sabido decir no. Mire lo que dice versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, cuando conocemos lo que es correcto, sencillamente es algo que va a estar incomodándonos. Probablemente usted me esté viendo y hay muchas cosas en las cuales usted puede reflexionar en este momento y usted puede decir, hey, yo sé que esto, yo sé que aquello, y créame, es el Espíritu Santo mismo que le está trayendo a memoria esa serie de situaciones que usted sabe que no están bien, que usted sabe que tienen que ser corregidas, que usted sabe que tiene que poner límites. Mire lo que dice el versículo 19, y sigo hasta el 22. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Parece algo complicado, pero no lo es. Es sencillo. Y lo resume en este último versículo. El hombre interior. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja al exterior, del exterior para adentro. Dios trabaja de lo interno hacia afuera. Dios primero empieza tratando con el corazón. Dios empieza tratando primero con lo que está dentro de nosotros. Dios empieza a tratar con aquello que incluso nadie de tal vez de nuestros familiares, amigos o personas cercanas conocen de nosotros, pero Dios sí lo conoce. Y Dios viene en un determinado momento y trae con amor todo aquello que nosotros necesitamos corregir o todo aquello que sencillamente necesitamos sacar. ¿Para qué? Para sanar a través de eso. Heridas que estuvieron ahí, cosas que nos frenaron, cosas que nos limitaron y cosas que tal vez nos tienen atados a una situación en la cual no le hemos puesto freno porque pensamos que no podemos. Pero viene la palabra que en el libro de Timoteo dice que Dios nos ha dado el poder para ejercer con amor. ¿Qué cosa? El dominio propio. Note cómo sigue describiendo del versículo 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Ahora, parece confuso, pero no lo es. El apóstol Pablo lo resume en este pasaje en lo siguiente. ¿Qué es lo que me gobierna? ¿El pecado o el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios tiene que ver con lo bueno. El pecado tiene que ver con lo malo. ¿Qué es lo que voy a dejar que me gobierne? Y ahí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando nosotros entramos en un pacto con Dios, cuando nosotros venimos humildemente y le decimos, Señor, hay algo que me impide ejercer ese dominio propio para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. Y ahí es cuando nos damos cuenta que necesitamos a alguien que tenga mayor poder para venir a nuestras vidas y a través de ese enorme poder que Él tiene, poder gobernarnos correctamente. Qué lindo es cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros caminamos conscientes de que nuestra naturaleza no es hacer lo bueno. En pocas palabras, el apóstol Pablo está resumiendo esto, nuestra naturaleza, y si usted lo ha pensado así, si usted dice, no, yo siempre me manejo correcto, yo siempre hago las cosas bien, yo siempre hago esto, lo aterrizo en este momento. Nuestra tendencia como seres humanos es hacer lo malo. Ahora, diferente es cuando vamos de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ahí entendemos una cosa, cuando vamos de su mano y cuando lo conocemos a Él y cuando Él está a lo interno nuestro, esto es lo maravilloso. Nuestra tendencia va a ser para gobernarnos y ejercer un dominio propio, pero para lo bueno. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. No es que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo no dice, no, yo no me considero santo. Yo sé que debo de caminar con Él. Y mire cómo continúa la palabra. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estoy seguro que hay muchos que se han enfocado en lo que hicieron. Estoy seguro que hay muchos que están sencillamente amarrados a una determinada situación o a un momento que pasaron en un determinado tiempo de su vida. Pero hoy viene una palabra y yo quiero que por favor pueda recibir esto. Hoy viene una palabra que viene para traer libertad. Hoy viene una palabra que no viene para romper un candado, viene para romper una multitud de candados, o tal vez usted piensa que hay un candado demasiado grande que lo tiene atado. Y hay una palabra que viene, no de parte de un hombre, una palabra que viene de parte de Dios para cortar, para derribar, para, para soltar aquello que lo ha mantenido atado. Hoy viene una palabra para ejercer gobierno. Hoy viene una palabra para activar el poder que Dios mismo ha puesto en cada uno de nosotros. Hoy viene una palabra para no ver más atrás y para empezar a ver al frente y para estar consciente de lo que Dios está haciendo precisamente en este momento. Una palabra que viene con el propósito de soltar el pasado y extendernos a lo que Dios tiene por delante. Dios tiene planes. Dios tiene promesas. Y probablemente usted me esté viendo en este momento. Y usted sabe y está consciente que Dios tiene grandes planes y propósitos para su vida. Pero sencillamente usted se desvió, usted se apartó, usted sencillamente conocía lo correcto y se apartó de eso. Pero este es un buen tiempo. ¿Por qué? Porque viene una palabra puntual de Dios para decirnos a cada uno, es tiempo de dejar que el poder que viene de Él
de su Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, que está ahí en este momento junto con usted, para decirle una palabra puntual. Es tiempo de empezar a gobernar. Es tiempo de amarnos y de tomar las decisiones correctas. Es tiempo de recibir a aquel que nos amó y de venir en un tiempo para reconocer nuestra necesidad de Él. Mire lo que dice el libro de Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, le dice Pablo a uno de sus hijos espirituales. Esto te escribo a Timoteo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y usted puede pensar, se está refiriendo a un lugar, se está refiriendo a un templo, se está refiriendo a una iglesia. No, 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 se está refiriendo a nosotros. Cómo debemos de conducirnos. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 al 17 nos hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruye a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esta palabra santo no tiene que ver con una condición de algo que usted hace. Santo significa apartado. Y usted que me está viendo, usted tiene un llamado poderoso. Es un llamado a la santidad. ¿Y qué es ese llamado a la santidad? Es un llamado para ser apartado. Usted ha sido escogido y los ojos de Dios han sido puestos sobre usted, porque Dios tiene un plan y un propósito maravilloso. Probablemente usted había estado viendo atrás y usted había estado en este conflicto y usted sencillamente en este conflicto usted había cedido y usted había dicho sencillamente soy un pecador y solamente puedo permanecer en el pecado. Y hoy le tengo una buena noticia. Hay dos situaciones. Una es el mal, que tal vez usted abrazó, pero hay una buena noticia. Está el bien, está lo que Dios quiere. Y hay un poder que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Hay un poder que en este momento se está ejerciendo fuerte. Y tal vez usted en este momento está en una lucha fuerte. Usted tal vez está tomando y queriendo tomar una sabia decisión, pero hay algo que se lo impide. Hay algo que lo está haciendo ver atrás. Hay una voz que le está hablando de culpa. Hay una voz que le está hablando de indignidad. Hay una voz que le está recordando cosas. Calle esa voz por el poder que Dios ha puesto en usted. Y tome una sabia decisión y dígale, yo necesito a alguien más fuerte. ¿Y sabe quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios, dijo Pablo, por nuestro Señor Jesucristo. Porque sin importar el conflicto que usted está enfrentando, en este momento Dios está puesto delante de usted. Dios está ahí junto con usted. Sí, Dios tiene esa propiedad. Dios es omnipresente. Como está aquí, también está ahí con usted. Y Él en este momento le está llevando a tomar una sabia decisión. Y es entregarle su corazón. Y si tal vez usted se había apartado, igualmente es tiempo de volver a casa. Y ahí donde está, yo lo voy a invitar a que hagamos juntos una oración. Y que repita junto conmigo lo siguiente. Padre,
Yo me arrepiento por todo lo que quedó atrás, por el pecado. Pero Padre, como tu palabra bien lo dice, por amor a ti mismo, tú enterraste esos pecados, tú los llevaste en el fondo del mar, tú te olvidaste ya de ello. Y yo recibo tus promesas. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí y también reconozco que igualmente lo resucitaste. Y yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das en esta hora. Yo te abro mi corazón para que entres en él, transformes, cambies mi vida y me des ese poder. Yo recibo ese poder para ejercer ese dominio propio, para gobernarme correctamente, Señor, y para hacer lo que tú amas. Yo me declaro libre, yo me declaro salvo, yo me declaro sano. Yo declaro que por tu llaga, Señor, he sido curado, he sido sanado, he sido restaurado y recibo tus promesas en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta sencilla oración, por favor, créame, para nosotros es un gozo, un placer cuando sabemos de cada uno de ustedes, de aquellos que reciben a través de esta palabra. No es un hombre, créame, es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Y familia, vamos a orar, y usted que ha hecho esta oración, igualmente vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz. Gracias, Señor, porque sabemos que es un tiempo en el cual tú nos llamas a ejercer un gobierno sobre nosotros, a amarnos y a ejercer un dominio sobre lo correcto, sobre lo que viene de ti. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tus planes, gracias por tu propósito en nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tenemos un llamado grande en ti. Y a pesar que los conflictos y las situaciones quieran venir con el propósito de alejarnos de ti, en esta hora, tú nos das ese poder y ese carácter para renunciar a todo aquello que nos aleja de tu perfecta voluntad y para recibir de tus planes y para recibir de tus propósitos, para recibir de lo que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Ponemos este día, este tiempo en tus manos y declaramos tu presencia en nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, ahí donde usted está, le bendecimos. Quiero que reciba de nuestra parte, de parte de cada uno de aquellos que integramos la obra del Señor, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo que no viene de un hombre, un fuerte abrazo que viene de parte de Dios, para entender sus planes, para entender sus propósitos. Así que ahí donde está, le bendecimos. Si no está suscrito a este canal, suscríbase. Cada semana se sube una palabra de bendición que nos permite edificarnos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Le bendecimos, nos vemos en la próxima. Bendiciones.